¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Jornada de día lunes, un día lunes del mes de julio que pareciera que la temperatura en este invierno que estamos atravesando es de 24 grados 5 décimas a esta hora en Paraná, con una sensación térmica un poquito más elevada, producto también del sol y del viento, y estamos en pleno invierno. Y nosotros, como todos los días, dispuestos a compartir con ustedes entrevistas, esta propuesta periodística que compartimos minutos después de la hora 15. Lo habíamos dicho en el pase con los colegas y amigos en el bloque anterior, la situación económica es un tema que tal vez está en boga y en todos los medios de comunicación, todo el mundo preocupado por lo que puede pasar, por lo que pasa, porque en definitiva nos afecta el bolsillo de todos nosotros. Y este miércoles y este jueves va a haber una charla que tiene que ver como epicentro lo que fue la economía de la década del 70, proyectada para el resto de nuestros días. Pero para dar más detalles de esto, hoy nos visitan los estudios de Canal 11 el contador Luis Laferrier. Luis, muy buenas tardes y muchas gracias por venir a esta propuesta. Pero muy buenas tardes, che. Gracias por invitarme y poder darme la posibilidad de invitarlos también al seminario, ¿no? Este seminario, Luis, se llama La economía en Argentina desde el 70 en adelante, ¿no? Sí, la idea es hacer un poco... intentar dar algunas líneas explicativas de qué es lo que nos está pasando, pero a partir de tomar un periodo histórico que creo que es importante para poder entender la realidad actual, ¿no? Que es lo que pasa en el último medio siglo. Los años 70 marcaron una visión y desde ahí empezó un vaivén, un sub y baja muy llamativo, ¿no? Sí, nosotros hacemos el análisis en términos de, cuando decimos economía, y yo siempre insisto porque no vale la pena reiterarlo, ¿no es cierto? Hablamos de condiciones de vida de la población. Es decir, esto es lo importante, el objetivo de la actividad económica es que se generen y se distribuyan bienes y servicios para que toda la gente viva dignamente. Por lo tanto, si yo hago una crítica a la situación actual o a una política o a una medida económica, es porque no soluciona o porque soluciona, ¿no es cierto? Depende. Ese es mi punto de vista. Porque para algunos la economía puede andar bien. Es decir, hoy... se ha dicho que se ha recuperado la actividad económica después de 1 o 2 años de recesivo, o que hay un mismo nivel de actividad industrial, o hay algunos sectores que están ganando bien, es cierto. Pero mi mirada es que si la economía es la actividad que desarrollamos en la sociedad para que la gente viva dignamente, tenemos primero que empezar como vive la gente. Y lamentablemente, esto yo no voy a dejar de, digamos, de insistir, tenemos una economía que no garantiza condiciones de vida, es decir, la mitad de la población está viviendo en condiciones de pobreza. Los menores alcanzan a 2/3 de la población. 2/3 significa que estos menores tienen problemas de alimentación. Hasta los 2 años van a tener daños cerebrales irreversibles el resto de su vida. Es decir, una situación presente jorobada y muy jorobada si la miramos a futuro. Entonces, queremos entenderlo, queremos explicarnos para ver si podemos tomar conciencia de que tenemos que cambiar el rumbo. Entonces, esto tiene que ver con esto. En los años 70... había problemas de crisis económica, había crisis recurrente, un poco lo que charlábamos hace un rato. Pero una cosa es políticas recesivas o de ajuste, como se llamaba ya desde esa época, ¿no? Cuando las políticas de ajuste era, bueno, hacer un sacrificio a la población, que se ajuste el cinturón, que consuma menos, porque hay que acumular dólares para pagar la deuda, supongamos. Pero una cosa es hacer ajuste con una sociedad donde existe un 3,5% de pobreza, y otra cosa es ajustar cuando tenés la mitad de la población en esa situación, porque sabés que en este caso está afectando a varios millones de seres humanos que van cayendo en la escala social a situaciones de pobreza e indigencia, ¿no? Es decir, problemas de comer, ¿no es cierto? Entonces, tomamos eso como para decir, bueno, ¿qué es lo que nos ha pasado? Cinco décadas que hemos tenido y que tenemos, es decir, no hemos pasado por situaciones terribles como decir, bueno, terremotos que han arrasado con todo el territorio, maremotos, tsunami, guerra, y sin embargo, tenemos un territorio privilegiado, no somos muchos, poblaciones, 8.000 millones casi está llegando a la población mundial, 8.000 millones, nosotros somos 47, y no podemos darle condiciones de vida digna. Entonces es grave y tenemos que conversarlo porque si no, un poco como que empezamos a aceptar que no hay otro camino, que no es posible, que esto es el único, y no es así, esto no es una alternativa. El título de la charla es La economía argentina desde los años 70 a la fecha. Y la pregunta, Luis, es, desde los años 70 a la fecha, ¿fue más complicado en la década del 70 que ahora o ahora es más grave que antes? La situación del contexto nacional. Sí, porque es que justamente tanto el contexto mundial, que obviamente que nos pone límites y también
posiblemente oportunidades, como el contexto nacional, nosotros analizamos en términos de modelo económico-social. Nosotros vivimos durante casi medio siglo, en el siglo pasado, ¿no? Desde los años 30 hasta los años 70, un modelo que garantizaba para la gran mayoría de la población condiciones más o menos aceptables de vida. Acá la pobreza era muy baja, el desempleo casi no existía, y el empleo que existía era empleo pleno, formal, con todos los beneficios de la ley. Es decir, era otra realidad, tenía un sistema educativo, un sistema que funcionaba, que era un ejemplo en el mundo, es decir, era otra cosa, ¿no? Entonces, había problemas, eran complejos, pero hoy es tremendamente más difícil, porque hay otro modelo económico-social que tiene otra estructura y otra dinámica, donde las actividades centrales no pasan fundamentalmente como era la industria, el comercio, la actividad interna de la Argentina en ese momento que florecía, sino que ahora las que llaman actividades esenciales competitivas son lo que yo considero actividades extractivistas depredadoras, ¿no? Que se hacen sobre la base de afectar y destruir nuestro suelo, nuestras riquezas, y tienen un objetivo fundamental que es llevarlas afuera. Entonces nosotros vivimos un modelo donde la prioridad es producir para afuera, y donde yo entiendo que hay como una especie de saqueo permanente, no solamente de riquezas materiales, ¿no? Sino también de riquezas financieras. Es decir, lo que generamos no alcanza. No alcanza porque es tan grande el saqueo que sufrimos que cada vez son sectores más amplios de la población que tienen que hacer esfuerzo y sacrificio para poder satisfacer esa saqueo. Demanda. Luis, la pobreza en la década del 70 era muy baja con relación a los números actuales, ¿no? Sí, oscilaba entre un 3 y un 4%. O sea, que haya una familia pobre ya es dolorosa, es un drama. O sea, una persona que tiene hijos, que no puede darle una serie de bienes que satisfacen sus necesidades básicas, es jorobado, ¿no es cierto? Pero acá estamos hablando de muchos millones, de decenas de millones. Entonces, esto es grave, es muy distinto. Y te decía que es muy distinto porque hacer acuerdos con el fondo en esa época, que ya se venía, ¿no? de los años 50, los acuerdos con el fondo eran acuerdos que implicaban políticas de ajuste. Si no hay país en el mundo que haya solucionado sus problemas, que haya mejorado la situación con un acuerdo con el fondo. El fondo dice, bueno, ustedes tienen que hacer esfuerzo y sacrificio para que nosotros podamos cobrar y para que los acreedores puedan llevarse la plata y para que los que fugan capitales se puedan llevar los dólares. Ese es básicamente el acuerdo con el fondo. Entonces, el acuerdo con el fondo es, hay que achicar el consumo interno para que queden más saldos exportables. Hay que achicar el consumo interno para que no se gasten tantas en importaciones. Todo eso que deja más dólares. ¿Para qué queremos los dólares? Para que los especuladores se los lleven. Entonces, esas políticas de ajuste en otro momento no eran tan impactantes como ahora, pero básicamente quien define hoy las líneas gruesas, ¿no es cierto?, de la política económica es el Fondo Monetario, se ha instalado ya en el Ministerio de Economía y se define cada día qué medidas se pueden tomar y qué no. Pero su preocupación central no está en, a ver, bueno, ¿cómo mejoramos la situación económica, cómo mejoramos la situación social, cómo damos de comer a la gente? No. El fondo lo que quiere es, queremos que haya dólares para llevarlo. Luis, hace poco leía un informe del Tesoro norteamericano que reconocía abiertamente que el 10% de la masa de billetes de dólares físicos que existen en el mundo, el 10%, que es mucho, residen y están en la Argentina. Es decir, están, por decirlo, en el colchón de la gente. La pregunta es, ¿hoy la economía debería dolarizarse? ¿Debería coexistir el dólar y el peso debido a esta situación? Tal vez una respuesta difícil. Sí, imposible, imposible, digamos, querer poner como moneda del dólar significaría hacer un esfuerzo tremendamente más grande que el que se está exigiendo hoy a la población. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, solo sobrevivirían actividades que son absolutamente competitivas con el resto del mundo, el otro desaparecen. Porque el dólar significaría que entra y sale lo que es competitivo. Y nosotros somos competitivos, lamentablemente, en un país que no tiene, que ha destrozado su capacidad industrial, fundamentalmente de las pymes, pero de la industria nacional, durante la dictadura, durante la década del 90, se ha afectado la capacidad industrial. Entonces tenemos una situación muy vulnerable. Mucho de lo que nosotros consumimos directamente o por los insumos que usa la industria vienen de afuera, ¿sí? Porque no podemos competir, por ejemplo, con grandes corporaciones
que organizan su producción a escala mundial, producen pagando salarios de hambre en países de Asia, en África, haciendo trabajo infantil, esclavo en otros lugares. Es decir, vienen con una producción y con nuevas tecnologías, vienen con productos muy baratos. Entonces no se puede competir. ¿Y qué pasa si nosotros no producimos acá? Y la gente no tiene empleo, que es lo que pasa hoy. Hoy la economía, en este modelo, a lo largo de este siglo, ¿no? En este modelo, no se generan empleos genuinos productivos. Entonces quedan millones que no tienen cabida en la actividad económica. Y si no tienen cabida, quedan desocupados. Si son desocupados, no tienen ingresos. Entonces, si no tienen ingresos, ¿cómo viven? Están condenados a morir. Por eso es que el Estado se ha obligado a dar más empleo público innecesario y masivos millones de subsidios para que la gente no se muera y además para que se haga posible la vida en esta sociedad, si no sería locura, ¿no es cierto? Entonces, si no cambia la estructura de la economía, es decir, si nosotros no generamos las condiciones para que sea viable y competitivo producir acá, no hay posibilidad de dar empleo y el Estado tiene que cubrirlo. O si no, esto sería, bueno, 20 millones de personas que salen a la calle y decir, bueno, matamos porque nos morimos, ¿no es cierto? Entonces, si no cambian esas condiciones, el Estado está obligado a tapar eso y el Estado tiene que sacar recursos de algún lado. Entonces cobra impuestos. Ahora, lo que pasa es que el problema es que los sectores que más ganan, los sectores más concentrados, los que se llevan las ganancias fáciles afuera, las grandes corporaciones, capital financiero, los usureros, no pagan casi impuestos en Argentina. Son muy bajos. Entonces, ¿a quién le cobran? Y le cobran a la pyme, al trabajador autónomo, a los trabajadores de la dependencia, y el grueso de los impuestos que cobran en la Argentina, el Estado, son llamados impuestos indirectos. ¿Cuáles son? Son los que se pagan cuando uno compra algo. Es decir, que lo paga el consumidor final, aunque sea desocupado. En la Argentina pagan impuestos proporcionalmente los que menos ganan y menos tienen. Entonces, claro, el Estado tiene déficit. ¿Y qué dicen los acreedores? No, el Estado no puede tener déficit, pues nosotros queremos que el Estado recaude para comprar los dólares para transferir. Sí. Entonces, este es el problema. Esto genera una gran inestabilidad y esa inestabilidad tiene su efecto en la situación política. Y no es al revés, no es como dicen algunos, bueno, la pelea de las internas de los partidos, del partido de gobierno genera esta crisis. No, la crisis genera problemas políticos porque ¿quién paga el costo de esta medida? Luis, esta charla de economía argentina desde la década del 70 en adelante, ¿quiénes pueden participar y dónde se va a realizar? Nosotros venimos organizando actividades desde hace más de 15 años en el marco del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable en la Facultad de Ciencia de la Educación, dentro de la carrera de Comunicación Social. Ahora tenemos este seminario intensivo que es breve porque son 2 encuentros, el miércoles y el jueves próximo de 17 a 19:30. Es de ingreso libre y gratuito, es decir, no requiere ni inscripción previa, ni siquiera conocimiento previo de economía, ¿no es cierto? Sino básicamente interés en poder tratar de entender, tener más elementos para entender la realidad. Y pueden ir directamente o también pueden solicitar más información en nuestro correo, que es info@porunanuevaeconomia.com.ar. Así que recordamos, miércoles y jueves a la tarde en la Facultad de Ciencias de la Educación. A las 17. Abierto a todo el público. Aquel que se quiera conocer un poco más de la economía también. Totalmente, sí, ojalá vayan. Sí, nosotros hemos tenido bastante buena asistencia en la charla que hicimos el mes pasado. Y bueno, y por supuesto nos sirve muchísimo esta mano que nos dan ustedes para poder difundir y llegar a los potenciales interesados, ¿no es cierto? Gracias por venir, Luis. No, al contrario, gracias a vos. Luis Laferriere, contándonos detalles de esta charla que tendrá lugar este miércoles y este jueves en la Facultad de Ciencias de la Educación de la economía argentina desde los años 70 a la fecha. Dejamos este tema y vamos a ir con uno de los móviles donde Damián Malatesta nos va a contar lo que ha sucedido en un sector de la ciudad aquí en Paraná. Damián, te vemos y escuchamos. Muy buenas tardes. Llegamos a la esquina de Grela y Necochea. A muy pocos metros sobre Necochea se encuentra una tapicería. Hace muchísimos años funciona en la ciudad de Paraná. Esta mañana, cerca de las 9, un sujeto ingresó a la tapicería y le pidió al dueño, al propietario, algo para poder ayudarlo, ya sea dinero o alimento. Ante la negativa de esta persona, en un descuido del tapicero, el sujeto de unos 38 años tomó un taladro, lo primero que encontró a la vista, y se dio a la fuga por calle Necochea. Rápidamente, el propietario de la
la tapicería dio aviso al 911 y también al grupo de vecinos organizados, quienes compartieron también este video, y en contacto el 911 con personal de la comisaría cuarta se dio rápidamente un operativo en la búsqueda de esta persona, decíamos unos 38 años, y en principio conocido por la gente de la zona. Luego de la acción llevada adelante por parte del personal policial, se llegó hasta la zona de pasaje del Culandrillo. En ese lugar se logró identificar a esta persona, que además tenía el taladro entre sus cosas, sus pertenencias, incluso un teléfono celular sin un chip, el cual ha presumido la policía que podría haber sido mal habido, por eso también, y por orden de la Fiscalía, se ha procedido al secuestro de todos estos elementos y también la demora de esta persona a la espera de que avance la investigación. Destacamos que más allá de este robo puntual, los vecinos, como decía antes, están organizados a través de un grupo de WhatsApp y aseguran que son varios los robos que se vienen sucediendo este último tiempo, que consideran que las personas que llevan adelante estos hechos ilícitos son personas conocidas y que habitan esta zona de la ciudad, por eso crece la preocupación. Esta vez el propietario de la tapicería asegura que no es la primera vez que es víctima de un robo y sobre todo que conoce a estas personas que, según el estado en el que se encuentran, llevan adelante este tipo de ilícitos, incluso conociéndolo. El taladro fue recuperado y ya devuelto a su propietario, pero no deja de sorprender y sobre todo preocupar a los vecinos de la zona este tipo de robos que se están dando a plena luz del día. Muchas gracias, Damián, con cosas que suceden en la ciudad y que por supuesto también son noticias y por eso las reflejamos a través de la propuesta periodística de nosotros. Seguimos aquí en entrevistas con otros temas que tienen que ver con el día a día de la ciudad, porque un grupo de jóvenes está trabajando y desde hace ya un tiempo con un proyecto que ya ha visto y ha sido realidad en el 2018 y ahora por estos días y por estas horas también se va a plasmar con otra actividad. Están con nosotros Marcelo Amorosi y Marina Vilardelo, que es actriz. Muy buenas tardes a los dos. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Bueno, Marcelo, contanos esta radionovela que se va o que ya están haciendo y que es la segunda edición. ¿Qué detalles tiene y cómo surgió esta propuesta? Bueno, la propuesta surge por ahí por... yo soy fanático de la radionovela. Y bueno, cuando viajo mucho a María Grande y a otros lugares, siempre me llevo radionovelas que descargo, las llevo en el teléfono y voy escuchando. Y bueno, surgió la pregunta, ¿por qué no hacerlo acá, en Paraná? Y es que así, bueno, surge la primera radionovela, que fue Las dos caras de la moneda, y después de ver lo que sucedió con la radionovela, que pensábamos que era algo que estaba olvidado, pero yo creo que olvidamos nosotros lo que hacemos este tipo de cosas, porque la gente no lo olvida, la gente la adoptó, y por eso que hicimos pues esta segunda radionovela, que es Marino al Sol, la que se estrena hoy en YouTube. Bueno, Marina, contanos algunos detalles de esta radionovela. Bueno, cuando Marcelo me cita para esta segunda propuesta de Marino al Sol, bueno, para mí fue como algo, ¿cómo le puedo decir? Es una experiencia distinta a todo. Si bien soy actriz, estoy acostumbrada al escenario, al teatro, pero hacer una radionovela implica un trasfondo totalmente distinto. Cómo hacer los ruidos, cómo llegar, porque aparte el público no nos está viendo. Entonces todo esto transcurre a través de una radio, de una plataforma. Entonces es algo alucinante, es muy lindo, muy lindo. La gente lo puede ver a través de un canal de YouTube, ¿no es cierto? Sí. Sí, Portal Producciones Paraná, así se llama el canal. A partir de las 8 de la noche, todos los días, son 26 capítulos, de lunes a viernes van a estar saliendo. Así que bueno, para que lo puedan disfrutar. Marcelo, ¿esto nació de una planificación hace un tiempo? ¿Cómo fue que esto se dio? Sí, salió en 2018, que fue que hicimos la primera, y después esta radionovela que fue Marino al Sol. Yo había escrito un texto en formato de novela, ya hace mucho tiempo, muchos años atrás. Así que cuando decidimos hacer una segunda radionovela, bueno, ¿por qué no llevar eso que había escrito hace mucho tiempo, cuando era adolescente, traerlo ahora y convertirlo en radionovela? María, también como actriz, Sí. vos contabas que son sensaciones diferentes, porque Sí. una cosa es el contexto del teatro o estar actuando, y esto es algo novedoso, algo diferente, Sí, ¿no? sí, totalmente. Como le decía, los ruidos, porque cómo hacer que el personaje está caminando, cómo se le transmite al público. Entonces hay que hacer el sonido de los pasos, todo eso es
muy, muy lindo. Y bueno, la primera obra que hizo Marcelo, que fue Las dos caras de la moneda, también tuvo un éxito, pero maravilloso, y la gente cómo acompaña. También son novelas que están casi siempre situadas en los años 60, 70, y el público grande es como que también se entusiasma porque se siente atrapado, ¿no? Se siente atrapado, O atraído porque es como que vivieron un poco esa época. Marcelo, ¿y por qué el contexto de la década del 60 y el 70? Por una cuestión de comunidad a la hora de escribir, porque hoy por hoy me parece que el tema de no hay muchos conflictos porque lo tenemos todo resuelto. Con el tema de buscarme en Google, te mando un mensaje, un WhatsApp, ya está, se resuelve el conflicto. En cambio, en el 60 no había teléfonos, los teléfonos eran muy escasos, había que buscar otro tipo de resolución en los conflictos, era mucho más rico, me parece. Y en formato de radionovela también, porque uno cierra los ojos y puede dejarse llevar a otro lugar que ya no está, que ya no existe. Y lo que decía Marina, el tema de los ruidos también era muy interesante porque ellos llegaban con los libretos y nos sentábamos alrededor de una mesa y había que ponerle voces, y después ellos se encontraban con el lugar donde estaban situados, cómo era ese espacio, ¿no? Hay, no sé, en un momento hay un campo donde hay un circo, y ellos tenían que actuar sin saber cómo iba a ser eso que iban a escuchar luego. Cuando estuviera todo editado. Marcelo, y la radionovela siempre fue algo que la familia se juntaba a escuchar. Estoy hablando de lo que cuentan los abuelos de la década del 30, del 40, del 50, y esto verlo por un canal de YouTube es algo novedoso. Sí, creo que sí. Lo que nos pasaba también cuando encontrábamos gente por la calle, por ahí que nos paraban o nos mandaban mensajes, y hubo varios que nos decían que después de los capítulos se juntaban, o decían, ¿no? Yo le contaba a mi nieto que los escuchaba, ¿no? Y ya empezaban ese diálogo entre abuelo y nieto, que era maravilloso poder ser parte de ese, ¿no? Despertar en un abuelo que le cuenta a sus nietos lo que pasaba cuando ellos eran jóvenes. Porque era otro contexto, ¿no? Exacto. Sí. ¿Cuánta gente trabaja en el elenco? Son alrededor de 10, 15 personas, sí. porque iban variando, varios, claro, con personajes que venían, que aparecían por un momento, porque Marino en un momento de los capítulos escapa de su casa y va transitando por un montón de lugares donde va encontrando diferentes personajes que hacen a la historia. Recordar sobre todo el canal de YouTube donde se puede seguir este tipo de espectáculos? Portal Producciones Paraná, ahí lo pueden encontrar en YouTube. Se pueden suscribir si no están suscriptos, y bueno, y todos los días les va a avisar que a las 8 de la noche se estrena este capítulo. Hay gente que a lo mejor también quiera participar del grupo de ustedes, hacer radioteatro, dónde puede dirigirse. Hay gente que tiene ideas también que creo que pueden ser buenas, incorporarlas para lo que hacen ustedes. Por supuesto. ¿Se han incorporado? ¿Dónde pueden dirigirse? Y nos pueden encontrar en nosotros personalmente o en nuestras redes sociales, por ahí. Nos pide un número de teléfono, no tengo ningún problema yo en dar, mi teléfono es público, no tengo ningún problema en darles mi número para poder comunicarnos, y sí, es muy bueno poder hacer una tercera después de esta. ¿Hay algún proyecto ya? ¿Hay un proyecto para hacer algo de radionovela? Puntualmente no, pero estamos ahí con algo. Haciendo teatro. Trabajamos también en la parte audiovisual, así que estamos con películas que hemos estrenado hace muy poquito. Bueno. Así que estamos con todo eso. Pero en radionovela, por supuesto, quien quiere incorporarse, quien tenga ideas, nos puede buscar y lo charlamos y vamos para adelante. Bueno, les agradezco la visita aquí a los estudios de Canal 11 y toda la mejor de las suertes para esta propuesta que comienza en esta segunda etapa del segundo proyecto, ¿no? Exacto. Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias.